Es un momento histórico para los alemanes. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cae por sorpresa. Durante más de 28 años, esta construcción había dividido a la población del este y el oeste. La noticia de este espectacular acontecimiento llega a todo el mundo. Con la caída del muro de Berlín finaliza la Guerra Fría y, por tanto, la división del mundo. La historia previa de la frontera entre las dos Alemanias comienza en el verano de 1945. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial concluye el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. El Tercer Reich fue vencido y Alemania estaba completamente en ruinas. Los supervivientes apenas eran capaces de imaginarse su futuro. En Berlín, la antigua capital del imperio, las personas estaban contentas de haber escapado a los ataques con bombas de los aliados y de haber sobrevivido a la batalla por Berlín. Ante las puertas de la ciudad, en Potsdam, se reúnen en julio de 1945 el dictador soviético Stalin, el presidente de los Estados Unidos Truman y el primer ministro británico Churchill para deliberar sobre el destino de Alemania. Las fuerzas aliadas dividen el país en zonas de ocupación. Berlín será administrada de forma conjunta. Pero la Guerra Fría proyecta anticipadamente su sombra. Una denominada película de orientación para soldados estadounidenses muestra el desarrollo en los primeros meses posteriores a la guerra. Después de la guerra, Alemania fue dividida en 4 zonas que estaban separadas por barreras políticas y económicas. Poco después, Rusia interpuso una cortina entre sí y las demás zonas de ocupación. Detrás de esta cortina de hierro, el Ejército Rojo no dejaba dudas sobre quién había perdido la guerra. Ya en los primeros años de posguerra, millones de personas abandonan la zona de ocupación soviética. En el lado occidental, un noticiero semanal informa. En el puesto fronterizo soviético, guías locales ayudan a otros a escapar con sus conocimientos del terreno. Quien cae en manos de los soldados es llevado ante el comandante soviético. 1948. Solo 3 años después del final de la guerra, las fuerzas aliadas están fuertemente enemistadas. La colaboración político-económica y una reforma cambiaria en las 3 zonas occidentales lleva a una ruptura entre la Unión Soviética y sus aliados. Las fuerzas de ocupación soviéticas imponen un bloqueo sobre todos los accesos por tierra y por agua desde y hacia Berlín. Pero el intento de Stalin de poner toda la ciudad de Berlín bajo su control con este bloqueo falla. Los británicos y los estadounidenses comienzan una de las acciones de ayuda más espectaculares en la historia de la aviación. Aviones abastecen los sectores occidentales de Berlín desde el aire. Las máquinas transportan sobre todo alimentos y combustible. Pero los pilotos también dejan caer chocolates y caramelos para la gran alegría de los niños berlineses. Los enemigos se convierten así en amigos. Hasta el levantamiento del bloqueo en mayo de 1949, los pilotos realizan cerca de 300.000 vuelos. No todas las máquinas llegan a su meta. 78 personas mueren en accidentes aéreos. A finales de agosto de 1948 se marca la frontera de los sectores en Berlín, un símbolo visible de la desintegración de las fuerzas aliadas. Pocos meses más tarde, la separación se consolida con la fundación de 2 estados alemanes. La República Federal de Alemania surge en el lado occidental, y en el oriental se materializa el sueño de los comunistas alemanes de un futuro socialista con la fundación de la RDA, la República Democrática Alemana, el 7 de octubre de 1949. Como si un alegre y cálido viento de primavera hubiese traído estas sonoras canciones de la juventud. Este es otro mundo. En la película de propaganda soviética Alemania Democrática, el Estado Socialista de Trabajadores y Agricultores se define como la parte progresista de Alemania. Pero la realidad es otra. Las personas siguen abandonando la Alemania comunista y a partir de la primavera de 1952 se refuerza la frontera con alambre de púas.
Cuando en el año 1953 los obreros de la Alemania Oriental deben trabajar más por el mismo salario, el descontento general con el sistema político se transforma en rebelión. El 17 de junio los trabajadores destrozan símbolos de la amistad alemana-soviética y manifiestan su descontento con el régimen socialista. La situación se descontrola y la rebelión es sofocada de manera sangrienta con ayuda soviética. En el lado occidental, el noticiero Deutsche Wochenschau informa. Los tanques rusos avanzan, instrumentos de la violencia en contra de la libertad. Con el valor de los desesperados, los trabajadores avanzan contra los tanques con barras de hierro y piedras. El grito por la unidad y la libertad suena más fuerte. Vías muertas, cables de electricidad cortados, patrullas y torres de vigilancia. La frontera interalemana se convierte en la línea de separación impenetrable entre el este y el oeste. El único enclave de libertad tras la cortina de hierro es Berlín Occidental. Por las fronteras aún abiertas entre sectores, miles de personas abandonan diariamente el estado de los trabajadores y agricultores. La prensa lo titula "Una votación con los pies". La afluencia en el campo de acogida de Marienfelde es cada vez mayor y la Alemania comunista amenaza con desangrarse. En el verano de 1961 corre el rumor sobre el plan de construir un muro. Y en una conferencia de prensa el jefe de Estado de la RDA, Walter Ulbricht, responde a los periodistas. No me consta que exista esta intención, ya que los albañiles en la capital se ocupan principalmente de construir viviendas y trabajan a pleno rendimiento. Nadie tiene la intención de levantar un muro. Es una de las mentiras más famosas de la historia, ya que el 13 de agosto de 1961 se movilizan en Berlín Oriental tanques y camiones del Ejército Popular Nacional. Comienza así la operación Muro Chino II, mantenida en alto secreto. Más de 10.000 personas cierran la frontera intersectorial entre Berlín Oriental y Occidental. En la puerta de Brandeburgo, unidades armadas toman posiciones. No dejan dudas sobre la seriedad de la situación. La ciudad queda definitivamente dividida ante la mirada de los aliados, pero nadie quiere arriesgar aquí una guerra. Obreros de la Alemania comunista a lo largo de toda la frontera entre sectores. Bajo vigilancia estricta erigen en las calles bloqueos provisionales. En pocas horas se prohíbe todo el tránsito en la zona fronteriza. En torno a Berlín Occidental se levanta un cerco de 164 kilómetros de longitud. Las instalaciones de bloqueo ponen un dramático fin a la emigración del este al oeste. Surgen escenas conmovedoras. Este soldado es filmado por una cámara occidental cuando de pronto salta por encima del alambre de púas. Estas imágenes se convierten en un símbolo de la Guerra Fría. Los aliados en los sectores occidentales apenas reaccionan. En realidad, los gobiernos de Washington, Londres y París están aliviados, ya que sus derechos sobre Berlín Occidental se mantienen inalterados y del antiguo foco de conflictos Berlín ya no surgen amenazas. Occidente acepta la división de Berlín. La frontera puede ser fortificada sin peligros. En los días sucesivos, grupos de obreros vigilados reemplazan las instalaciones de bloqueo provisionales por un sólido muro de aproximadamente 2 metros de altura. Para los berlineses, el aislamiento es un shock. Las personas en la Alemania comunista son encerradas en su propio país. El muro separa familias, amigos y amantes. Entre la población crece el miedo a otra escalada. La confianza de los berlineses en las potencias protectoras se desvanece. Estados Unidos decide sentar un precedente. El presidente Kennedy envía a su vicepresidente Lyndon B. Johnson a Berlín con el mensaje de que Estados Unidos defenderá la libertad de Berlín Occidental a cualquier precio.
Por la autopista interalemana llega ese mismo día a Berlín Occidental una unidad de combate del ejército estadounidense y es aclamada frenéticamente. Los americanos aceptaron el muro, pero reivindican su derecho de poder moverse en todo Berlín sin barreras. Cuando pocos meses después se le niega el paso a Berlín Oriental a un militar estadounidense, la Guerra Fría amenaza con convertirse en una guerra caliente. En el Checkpoint Charlie se enfrentan por primera vez cara a cara tanques soviéticos y estadounidenses. La confrontación dura 16 horas y el mundo está al borde de un enfrentamiento armado de consecuencias imprevisibles.